Adrián. Permítame comentarle que cada fin de semana la Ciudad de México se impone como capital del turismo gracias a sus múltiples actividades. Aquí le mostramos una, además de las nieves. Vamos a ver. Yo sigo comiéndola. Disfruta del documental Tierra, un viaje por diferentes ecosistemas durante las 4 estaciones del año, que se proyectará el sábado a las 8 de la noche en el Anchacinema del Lago Mayor del Bosque de Chapultepec. Este fin de semana visita Polanco y llénate de los diversos colores que tiene el Festival de Flores y Jardines, que busca revivir espacios urbanos para promover la conexión con la naturaleza. Disfruta de las 109 obras florales que estarán en el Parque Lincoln hasta este domingo. La música de 31 minutos estará en el Faro Oriente. Asiste este sábado a las 12 del día al homenaje que hacen los talleres de voces en movimiento e iniciación artística musical, al trabajo del grupo musical y televisivo y a la infancia de los niños y sus familias. Para consentir a los más pequeños de la familia, el Museo de Arte Popular los invita a que asistan y aprendan a realizar máscaras de Judas, diablitos de rompecabezas de madera y portalápices. La cita es a las 12 horas el sábado y el domingo. El Museo de Arte Popular presenta Notlayo, una palabra náhuatl con el doble significado de mi cuerpo y mi tierra. Nos habla de la identidad mexicana contemporánea a partir de este sábado de 10 a 6 de la tarde. Recuerde que Capital 21 llevará hasta su pantalla la transmisión de eventos culturales con motivo del 35 Festival de la Ciudad de México, por lo que podrá disfrutar, entre otros, de la ópera de Don Giovanni Wolfgang de Amadeus Mozart con la Orquesta Juvenil Universitaria, de la Orquesta Sinfónica Nacional interpretando El Patito Feo y otras fantasías, y escuchará al coro de los niños cantores del Centro Histórico con Latinoamérica en mi voz. 21 Noticias.